Bien, vamos a leer la palabra. Si usted tiene su Biblia ya a su mano, ábrala, o si no voy a estar acá mostrando en la pantalla el texto. Y quiero tocar un tema que lo he titulado, Créelo que sí es posible. Créelo que sí es posible. Mateo capítulo 14, versículo 13 en adelante. Cuenta una historia que hemos conocido, escuchado en diferentes momentos, pero quisiera extraer unos principios muy importantes de esta porción bíblica. Habla de la multiplicación de los panes y los peces. Mateo 14, 13 en adelante dice la Biblia: Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hasta allí. Tremendo milagro que se narra en los evangelios. De hecho, la Biblia habla de que en una ocasión hizo el milagro sobre 5,000 personas. Se habla solo de hombres, falta contar las mujeres y los niños, pero también en otra ocasión hizo un milagro sobre 4,000. Es decir, de que Dios intervino de una manera sobrenatural para hacer una multiplicación. Algo pasó milagrosamente, no lo logramos entender, porque si usted se traslada a ese momento, pues imagínese usted Jesús levantando unos pocos peces y panes, y de una manera sobrenatural de una canasta salir y salir y salir y salir y salir y salir comida y salir y salir y salir comida. ¿Cuántos de ustedes creen en milagros? Porque para tratar de entender este tipo de historias que están en la Biblia, se necesita una mente donde quepan los milagros de Dios. Si Dios creó el mundo con la palabra, ¿cómo no va a poder multiplicar unos panes y peces con la palabra? Ahora, esta enseñanza nos muestra cosas importantes. Dice la Biblia de que Jesús viene, se hace hombre, Él viene a atender la necesidad de las personas. Dice que vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos. Y me gusta este término, compasión, porque es ver el corazón de Jesús. Cuando Jesús ve a la gente en su necesidad, no solo física o material, sino espiritual también, Él tiene compasión. Usted y yo tenemos a un Dios que no es indiferente, sino compasivo. Y en otras palabras, la palabra compasión significa ponerse en los zapatos del otro, entender su realidad, entender la situación que puede estar viviendo y compadecerse poniéndose en esos zapatos. Y cuando Jesús ve la multitud, Él se compadeció. Y dice la Biblia que dentro de esa gente había mucha gente enferma, y sanó a todos los que estaban enfermos. De hecho, en muchas ocasiones del Nuevo Testamento se mencionan las sanidades de Jesús. Él sanó
leprosos, sanó personas ciegas, sordos, liberó oprimidos. Y uno de los milagros sobrenaturales de Jesús fue sanar a muchísimos enfermos. Dice la palabra que la gente que estaba allí, de espectadores de lo que estaba sucediendo, escuchando a Jesús, eran, dice el texto, literalmente, como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es decir, que era un río de gente, mucha gente. Ahora, parece ser de que la jornada se acaba, parece ser de que están en un lugar fuera de la ciudad, en un lugar apartado. Por supuesto, el estómago comienza a crujir, no hay almuerzo, no hay comida, no hay refrigerio. Entonces, los discípulos, en cierta manera, comienzan a ver la necesidad de la gente. Comienzan a ver que por allá alguien se está tocando el estómago, otro anda bostezando, otro anda cojeando, y aquí no dan comidita. Y allí sucede uno de los milagros más extraordinarios que están en la Biblia, la multiplicación de los panes y los peces. Y esto me deja varias enseñanzas. Por un lado, Dios tiene compasión de nosotros. Es decir, de que si hoy estás con una necesidad, Dios no es indiferente a tu necesidad. Tenemos a un Dios que nos mira con amor y se preocupa por aquello que a ti te preocupa. Se duele con aquello que a ti te duele. Es un Dios compasivo. Diga conmigo eso. Yo tengo a un Dios que mira mi realidad. Un Dios compasivo. Dele un fuerte aplauso al Señor, porque Él es bueno y maravilloso. También veo aquí a un Jesús que quiere preocuparse y atender cada aspecto de nuestra vida. Porque Jesús los ha citado en ese lugar para predicarles. Y principalmente Jesús enseñaba sobre el perdón de pecados y sobre la salvación, la vida eterna. Pero no solamente predicó un mensaje inspiracional de la eternidad, sino que también vio a la gente enferma y se acercó porque una enfermedad es algo que abate el cuerpo de una persona, una dolencia, algo que no le deja tener libertad, gozo pleno. Entonces Jesús va y sana a las personas. Pero también surge una necesidad material, física, porque nuestro cuerpo se alimenta y lo que nos alimenta cuesta. Ahora habla de una necesidad económica. Y en ese momento Jesús entra a preocuparse también de esa área, porque muchas veces creemos que Jesús tiene el poder para sanar, pero no para hacer milagros financieros. Muchas veces creemos que Dios tiene el poder para salvar, pero no tiene el poder para levantarme aquí en la tierra. Y algo que quiero decirte en esta mañana es que Dios puede obrar el milagro que tú necesitas. Dios puede obrar el milagro que tú necesitas. No sé en qué aspectos de tu vida hoy necesitas un milagro, pero Dios es más que suficiente para nosotros. Él es todo lo que tú y yo necesitamos y Él puede obrar en mi necesidad de la manera que menos lo espero y de la manera que más lo necesito, porque para Dios no hay nada imposible. Diga conmigo eso, para Dios no hay nada. Dígalo por favor con convicción, diga, para Dios no hay nada imposible. Ahora, miremos algunas enseñanzas de esta historia que tuvieron que pasar para que Dios obrara ese milagro. Y le quiero enseñar algunos principios para que los tengamos en cuenta y los podamos practicar. Primero, algo que necesitamos tener: tengamos la perspectiva correcta de fe en medio de los desafíos. ¿Qué necesita Dios? Que usted y yo tengamos en medio de los problemas
tener una perspectiva correcta de fe en medio de los desafíos. ¿Qué significa eso? Los discípulos ven una necesidad, una realidad, algo que está pasando allí. La gente tiene hambre, hay una realidad. En medio de eso, dice la Biblia que eran 5,000 personas, contando solo hombres, es decir, que ahí no estaban ni mujeres ni niños. Imagínese usted, entonces tratemos de hacer unos cálculos. Normalmente hay más mujeres que hombres, pero vamos a suponer de que en medio de los hombres, mujeres y niños hay 10,000 personas. 10,000 personas con hambre. Tremendo desafío. Ahora, yo me imagino a uno de los discípulos tomando una calculadora y diciendo, bueno, si quisiéramos darle alimento en este momento a estas 10,000 personas, a ver, hagamos cuentas. Por económico que nos salga un refrigerio, no sé, una chalchipapa o algo así con colombiana, vamos a hacer una cuenta, pongámosle 3,000 pesos por mayor. Ahora multipliquemos 3,000 pesos por 10,000. ¿Cuánto da? 30 millones de pesos. Wow. 30 millones de pesos para saciar el hambre de esta multitud. Estoy haciendo un ejemplo. Ahora, Jesús les dice a ellos, Mateo 14:16, mire lo que Jesús le dice a los discípulos: dadle vosotros de comer. La manera fácil de ellos salir del problema era: Señor, déjalos ir. Pero yo me imagino el pensamiento de Jesús en ese momento. Póngase a pensar por un momento. Jesús, Dios hecho hombre, está en la tierra, ve una necesidad, ve a sus discípulos, seres humanos normales como usted, como yo, pensando, viendo y actuando de una manera muy natural. Tienen hambre, sí, vaya coman. Pero Jesús piensa de otra manera. Y si esto está en la Biblia, en varios textos del Nuevo Testamento, es porque Jesús nos quiere mandar un gran mensaje. Y es que si Dios quiere hacer algo a través de nosotros, no hay quien lo detenga, porque Él es un Dios sobrenatural. Ahora, para ellos ver un milagro, tenían que romper su pensamiento lógico. Porque nosotros, por supuesto, somos seres humanos. En la primaria se nos enseñó a sumar, a restar, a dividir, a multiplicar, hacemos cuentas. Hay un razonamiento lógico en las circunstancias. Es fácil decir, yo no puedo pagar eso, véndanlo. Eso no lo puedo cubrir, es nuestro pensamiento lógico. Pero allí es donde Dios necesita trabajar en nosotros, porque Dios obra a través de nuestra fe. Y nuestra fe es algo que tiene que entrar a nuestra mente. Por eso Jesús le dice a Marta y a María, antes de resucitar a Lázaro, les dice: cree y verás la gloria de Dios. Fe es yo trasladarme de mi realidad a la realidad de Dios. Fe es entender de que en mi humanidad no se puede, pero en su poder sí. Y cuando usted y yo leemos de los milagros en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, vemos cómo Dios obró a través de los hombres cuando ellos hubieron creído en eso. Por eso, el activo más preciado que usted y yo tenemos es nuestra mentalidad. Cuando hablamos de mentalidad, hablamos de nuestra manera de percibir lo que ocurre a nuestro alrededor. Si nosotros percibimos escasez, obtenemos escasez.
Si nosotros percibimos abundancia, obtenemos abundancia. Nuestros pensamientos determinan lo que obtenemos en la vida. Nuestros pensamientos determinan la manera en que Dios se puede manifestar. Dios primero necesita obrar en nosotros para luego obrar el milagro. Note que Dios los está confrontando a ellos y les está diciendo: no despidan la gente. ¿Cuántos son? 10,000. ¿Cuánto vale? 30 millones. Háganlo ustedes. Yo me imagino a ellos luchando con su propia realidad, quizás allá revisando la bolsa. ¿Cuánto tiene usted? ¿Cuánto tiene usted? No, pues alcanzamos a conseguir 500,000. ¿Cuánto es? 30 millones. Uy, no. ¿Cuándo pasa un milagro? Cuando nosotros cambiamos nuestra perspectiva frente a las cosas. Conocí la historia de un joven. Este joven era de raza morena y cuando él creció siendo adolescente le gustaban mucho los deportes. Él se metió a un equipo de fútbol, comenzó a ejercitarse, ya estaba perfilado para entrar al fútbol profesional, pero a los 16 años tiene una amistad con una jovencita y en una tarde ellos pelean, discuten y la jovencita lo acusa de violación. El hombre era inocente, tenía 16 años, no la había violado, pero esta jovencita también en su rabia fue a la policía, lo acusó de violación. A este joven de estrato humilde van y lo cogen preso, él no tiene para abogados, lo sentencian y lo meten a 6 años de prisión. Y él cuenta, porque es una historia verídica, de cómo en la cárcel entró en una depresión profunda. Se me acabaron los sueños. Mi vida es un desastre. Todo lo que quería hacer de ser un futbolista profesional, esos sueños se esfumaron. Aquí en esta cárcel se me va a ir mi juventud. Pero un día cuenta él de que llegó un hombre a enseñarle acerca de Dios y de un cambio de perspectiva. Y él decía: hay personas que miran tras las rejas lodo, pero hay gente que tras las rejas miran las estrellas. Y lo que le decía este hombre a ese joven es: lo que tú tienes que cambiar es tu perspectiva de cómo ves las cosas. Hay una perspectiva que nosotros asumimos de una realidad que podemos estar enfrentando. Quizás sea un problema, una adversidad, una dificultad. Quizás lo que estamos viendo tras la reja es lodo, perdición, fracaso. No voy a poder, no lo voy a alcanzar. Voy a perder, me voy a morir. Esto me va a quebrar. Yo no puedo con esto. Mi vida se va a destruir. Lo voy a perder todo. Pero allí es donde Dios entra para renovar nuestra perspectiva de las cosas y decirnos: no, no mires el no se puede, más bien declara que tú lo puedes alcanzar en Dios, que Dios puede obrar un milagro, que tú te vas a levantar de esta caída, que Dios te va a proveer en medio de la dificultad. Cree, cree. Por eso, una de las cosas que Dios nos demanda es fe. Y fe es creer en su poder. Es desarrollar una capacidad mental de hacer que las cosas pasen. Le voy a repetir eso. Es tener una capacidad mental de hacer que las cosas pasen. Es creer. Es desarrollar pensamientos donde yo digo: me voy a levantar. Esto es temporal. Dios proveerá. Esta situación que estoy viviendo en casa es temporal. Dios cumplirá su propósito. Él me dio una palabra. Dios lo hará. Imagínense que un día Jesús toma a sus discípulos y les dice algo. Mire cómo usted interpreta este versículo. Juan 14, versículo 12. Jesús dice: de cierto les digo que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago.
y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. ¿Será que este versículo cabe en una mente lógica? ¿Cómo es posible que yo pueda hacer lo que Jesús hizo? Eso está diciendo el versículo. Y para ver lo que Jesús hizo, pues nos ponemos a leer la palabra, todo lo que Jesús hizo. ¿Cómo Dios puede sanar enfermos a través de mi vida? ¿Cómo Dios puede multiplicar las finanzas a través de mi vida? ¿Se acuerda hasta que Jesús caminó encima del mar? ¿Será que algún ser humano puede caminar encima del mar? Sí, Pedro. Pedro caminó encima del mar. ¿Por qué? Porque creyó. Y no le estoy hablando de una fe absurda o ilógica o aventuresca de irme a tirar al mar. Yo creo que puedo caminar y por allá se ahoga usted. Le estoy hablando de una fe fundamentada en una promesa que está en la Biblia para mi vida. Porque cuando la palabra de Dios dice que Él es el dueño del oro y de la plata, yo debo concebir a un Dios que tiene todo el poder y toda la riqueza en sus manos. Cuando la Biblia dice que Él suplirá, es porque Él tiene el deseo de bendecirme. Si Él se compadece de mí, Él conoce mi realidad. Pero muchas veces luchamos con juegos mentales, donde el diablo quiere sembrar su mentira y su cizaña. ¿Por qué mucha gente hoy está pensando en el suicidio? ¿Por qué mucha gente hoy está pensando en tirar la toalla y dejarlo todo tirado? ¿Por qué mucha gente está en desesperación, en estrés, en ansiedad? Todo opera en la mente. Yo recuerdo en alguna ocasión le ministré a una persona, era un joven de unos 20 y pico de años, y recuerdo que Dios me dio una palabra para esta persona. Y comencé a profetizarle y a hablarle de parte de Dios. Y cuando yo hago esto, créame que no lo hago emocionalmente. Lo hago porque Dios me lo dice y lo declaré. Y Dios te va a levantar. Y Dios te tiene para cosas grandes. Y Dios te va ¡pum! Una palabra poderosa. Esta persona ahí se quebrantó, lloró. Pero al cabo del tiempo le pregunto, ¿cómo estás? Y esta persona tenía tantas luchas mentales que esta persona me dijo, ay pastor, es que yo no sé si todo eso que usted me dijo era para mí. Y yo te digo, ¿y por qué lo dices? Pues no sé, es que yo creo que no puedo. Creo que no puedo. Es que yo creo que no soy capaz. Y allí es cuando entran esos choques en nuestra mente entre la verdad y la mentira. Y allí es donde tenemos que tomar partido. ¿Qué vamos a creer? Hay realidades donde nos sentimos impotentes y parece que la impotencia se levanta como un gigante grandote y me grita, no puedes, y aplaude. Estos discípulos, imagínenselos, están allí frente a una necesidad. Hay que darle de comer a 10,000 personas. ¿Y qué tenemos? No, pues tenemos 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. ¿Para cuánto alcanzará eso? Bueno, 5 panes, 5 personas, multipliquémoslo, partámoslo por la mitad, 10, el pescadito, dividámoslo en 5 cada uno. A usted le tocó la cabeza, a usted la cola. Para 10. ¿Cuántos hacen falta? No, solamente 9,990. Yo no sé si usted se ha encontrado en la misma realidad. Cuando usted tiene que pagar un poco de dinero y usted tiene un poquito.
A mí me ha pasado. Y uno mira unas cuentotas, y uno mira unos compromisos, y uno mira esto, ¿y cuánto hay? Ay, Dios, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Y lo peor es que Jesús nos dice, pues pague. Pero allí es cuando debe de entrar algo que se llama fe. ¿Se llama cómo? Fe. Para creer que tengo a un Dios, que aunque yo tengo poquito, Él tiene mucho. Y que Dios puede obrar, y que Dios se puede manifestar de una manera sobrenatural, si lo creemos. ¿Qué tenemos que hacer? Yo me he encontrado en esos momentos de impotencia, literal, impotencia. Pero yo creo que los momentos de impotencia se deben convertir en momentos de quebranto, no en momentos de frustración. Y el momento de quebranto es cuando yo caigo al piso y digo, Señor, yo no puedo. Acepto mi realidad. Con humildad reconozco mi dependencia. Y le digo, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo no sé qué realidad puedas estar viviendo hoy. Pero quizás sea el momento de doblar rodilla y decirle, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Tú lo puedes hacer. Y es el momento de nosotros derrumbar nuestra humanidad autosuficiente, que depende de nuestro bolsillo, de nuestra capacidad, de lo que me dijo el médico, de lo que estoy viendo en mi casa, mi realidad, no sé en qué área, pero allí es donde entra Dios. Hermano, la felicidad de tu vida depende de tus pensamientos. Le voy a repetir eso. La felicidad de tu vida depende de tus pensamientos. Es creerle a Dios, creerle a la palabra. Y quizás lo que necesitamos es ir a la palabra, permitir que la palabra hable, permitir que la palabra me impacte, permitir que las promesas se impregnen en mi mente, en mi corazón, y que yo pueda decir, Señor, si tú lo dices, yo lo creo, y si tú lo dices, sucederá, porque tú tienes el poder para hacerlo. Pero muchas veces caemos es en la incertidumbre. Y la incertidumbre consiste en no saber qué hay al otro lado de la puerta. ¿Qué va a pasar? Pero fe no es incertidumbre, fe es certeza. Fe es la certeza de lo que se espera. Wow, la convicción de lo que no se ve. Y esa es la fe que Jesús necesitaba impregnar en estos discípulos. Denles ustedes de comer. Les está diciendo, ustedes tienen el poder para hacerlo. Y yo se los voy a demostrar. Yo se los voy a demostrar. Yo creo que después de ese milagro, la perspectiva de estos discípulos era muy diferente. Por eso en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, ya la iglesia se mueve en otro nivel de bendición, en otro nivel de prosperidad. Y hoy que estamos viviendo tantos desafíos económicos, hoy donde todo está en alza. Mi esposa en estos días fue a mercar y llegó asustada. Yo creo que llegó diciendo, como muchos han dicho, no alcanzó. ¿Cuántos han dicho así? Dígame amén. Todo caro. Y lo peor es que no hay mucha fe en esto, hablando humanamente. Pero qué bonito es entrar a dejar de pensar como seres humanos corrientes a pensar como hijos de Dios. ¿Cuántos quieren pensar como hijos de Dios? En estos días tomé a mi hijo mayorcito, a Sebastián, y estábamos en un parque y le dije, mira al cielo, allá está Dios.
Y Dios hoy proveerá lo que necesitamos. Y mañana proveerá lo que mañana necesitamos. Qué tremenda palabra que Jesús le da a los discípulos. Les dice, no se afanen por el día de mañana, cada día trae su propio afán. ¿Y qué dice la oración del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, danos el pan nuestro de cada día. Danos hoy. La oración es un continuo presente, es decir, danos hoy. Mañana me levanto, danos hoy. Mañana, pasado mañana, danos hoy. Tenemos a un Dios que provee para mi día a día y nunca me faltará. Nunca me faltará. Nunca me faltará. Es la confianza que tenemos porque no somos huérfanos, somos hijos. Mi hijo pequeño no anda preocupado si el dólar sube o no sube. A él no le interesa eso. Él solo sabe que mañana se levanta y tiene su desayuno. Qué bonito es aprender a pensar como niños, ¿no? Porque de los niños es el reino, dijo Jesús. Y qué interesante, en otra versión dice que fue un niño quien trajo los panes y los peces. Porque ahí entramos a la segunda fase de lo que necesitamos hacer para que un milagro pase. Segundo, pongamos en sus manos lo que podemos darle. Pongamos en sus manos lo que podemos darle. Mateo 14, 17, hablando de la historia de la multiplicación, los discípulos ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Verso 18, Él les dijo, traédmelos acá. Primero trabajó en la perspectiva de ellos, pero segundo les pregunta, ¿qué tienen? Qué interesante que Dios parte a través de lo que nosotros tenemos. ¿Qué tienen ustedes? Por poco que sea, por mucho que sea, no sé. Ellos responden, 5 panes, 2 peces. Él les dijo, tráigamelos. La necesidad era para 10,000. Ellos tienen solamente 5 panes y 2 peces. Y allí es cuando ellos entran a poner eso en las manos de Dios. ¿Sabe algo? Dios obra a través de lo que nosotros damos. Porque en el dar es una acción de fe. ¿Qué es dar? Una acción de fe. Bien dice la palabra que la fe sin obras es muerta. ¿Qué tienen en sus manos? Ellos toman esos pocos panes, peces, los ponen en sus manos. ¿Qué está queriendo decir Dios? Entrégame lo que tienes. ¿Qué tienes en tus manos? Y ahí es cuando entramos a aplicar el principio de cumplirle a Dios y de darle al Señor lo que a Él le pertenece. Yo recuerdo el otro día tener que cubrir un compromiso financiero. Yo ya tenía un ahorro, pero cuando miro lo que hay que pagar, digo, no me alcanza. Yo recuerdo que de ese dinero que yo tenía que diezmar. ¿Y cómo lucho con mi lógica cuando tengo un dinero que no me alcanza y aparte de eso tengo que reducir el monto porque tengo que sacar un diezmo? Pero algo que yo he entendido, porque yo no le estoy predicando hoy de teoría, sino de vivencias personales, es que yo no puedo comerme la semilla que puede producir una cosecha. Y en un momento dado hasta retuve. Y dije, no, ahí voy a dejar el dinero, voy a esperar que me entre un poco más para sacar. Y retuve. Y cuando yo salí,
Dios me habló y me dijo: hey, no retengas lo que yo puedo usar para producir un milagro. Y yo entendí esa palabra, inmediatamente fui, tomé un sobre, mi diezmo, tómelo, por fe. ¿Por qué? Porque lo poco en mis manos no me alcanza, pero lo poco en sus manos se multiplica. La Biblia habla de la historia del pueblo israelita en la antigüedad. Cuando el pueblo israelita entra a conquistar la tierra prometida, tiene líderes que comienzan a llevar el pueblo a la prosperidad. Líderes como Josué, como Gedeón, como David, como Salomón. Y Israel llegó a un momento de ser la potencia mundial en todo el planeta Tierra. Era el país más próspero y rico. De hecho, en el tiempo de Salomón, los reyes buscaban a Salomón para ver el esplendor de su riqueza. Pero también hubo un momento donde la riqueza decayó y cayeron en la miseria. Después de ser prósperos, ahora están en escasez. No tienen. Hay decadencia espiritual, moral, financiera. Y ellos en esa condición se preguntarían: ¿qué pasa, Dios? ¿Cómo tu pueblo está en escasez? ¿Cómo un cristiano está en la miseria? ¿Cómo un hijo de Dios vive en esta condición? Entonces se levanta un profeta llamado Ageo. En el capítulo 1, versículo 3, Dios le habla a través de este hombre al pueblo. Dice la palabra: entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Se refiere al templo. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si se los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera, reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella, en el templo, y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. En otras palabras, el pueblo israelita se había olvidado de Dios. Y ese es un gran peligro que podemos vivir en tiempos de abundancia, donde aparentemente las cosas marchan bien, normal, donde los negocios se me están dando, donde hay para pagar los compromisos. Entonces parece que yo no necesito tanto a Dios. Y aquello que debo poner en sus manos, aquello que debo entregarle al Señor, ya me lo quedo. No sabiendo que el diezmo en las manos de Dios es bendito, pero en mi bolsillo es maldito. Entonces Dios le habla al pueblo usando al profeta Malaquías capítulo 3, versículo 6, y los confronta con su pobreza y con su realidad de escasez. Dios les dice: yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan: ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos?
¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir cuando te hemos estafado? Dice la palabra, me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación entera me ha estafado. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Necesitas un milagro? Dios parte a través de lo que das. Dios le dice al pueblo israelita, siembren la tierra. Yo enviaré la lluvia a su tiempo, van a traer cosecha, pero entréguenme los diezmos. Traigan sus ofrendas. Entonces, siembren la tierra, yo enviaré la lluvia y produciré cosecha. Esa era la dinámica de Dios. Lo sigue siendo ahora porque Dios no cambia, dice la palabra. Yo creo que es el tiempo de nosotros creerle al Señor, porque creo que el dar es un acto de fe. Es un acto de yo esperar con certeza de que algo va a pasar. Por supuesto, en nuestra realidad podemos decir, pero pastor, es que no puedo, literalmente no puedo. Eso decían los 12. No podemos. No podemos. Y quizás necesitamos hoy renovar nuestra mente a la mentalidad de aquella viuda que un día fue al templo cuando estaba Jesús. ¿Cómo es posible que una viuda llega al templo? Ahí está Jesús. Están recogiendo las ofrendas. Esta era una viuda de escasos recursos. Toma todo lo que tiene y va y lo pone en la bolsa de las ofrendas. ¿Qué dirían los fariseos? Pero ¿cómo se le ocurre? Antes la iglesia debería darle. ¿Cómo va a dar lo poco que tiene? ¿Cómo lo va a entregar todo? ¿Cómo va a vivir esta pobre mujer? Esa es la mentalidad farisaica. Lucas 21, versículo 4, dice la palabra, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobraba, mas esta, la viuda, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Yo me pregunto, ¿será que Dios desamparó a esta mujer? ¿Será que Dios desamparó a esta viuda? Yo conozco mujeres viudas, personas solas en la iglesia que son fieles a Dios en sus diezmos y lo único que hacen hablar es de los milagros que Dios hace en su vida. Porque para diezmar tenemos que primero romper algo en nuestra mente y cambiar nuestra perspectiva de cómo ver las cosas. Cuando una persona viene a pedirme consejería, pastor, es que estoy en una crisis económica, la primera pregunta a él, ¿estás cumpliendo a Dios? ¿Le estás dando al Señor lo que a Él le pertenece? ¿Por qué? Porque Dios está interesado en que su iglesia crezca, avance, se desarrolle. Que usted pueda venir a este lugar, traer su familia, ser bendecida, restaurar vidas, sanar enfermos.
Pero Dios quiere usar al pueblo para sostener su casa y a través de su fe bendecirlos y multiplicarles. Pero allí es donde tenemos que cambiar nuestra lógica, porque si tú hoy estuvieras en la posición del niño, con la bolsita, con los 2 peces y los 5 panes, ¿lo entregarías a Jesús en ese momento? Buena pregunta, ¿no? Si usted fuera ese niño que tuviese los 2 panes, los 2 peces y los 5 panes. Porque Jesús pregunta, ¿qué hay? Los discípulos no tienen, pero miran al niño con el bultico ahí, ¿qué tienes? Otro diría, no, nada, ¿qué es esto? No, es un saco que tengo aquí. Pero el niño dice, no, tengo estos panes y peces. Es que Jesús dice que se los pases a él. El niño dice, a Jesús, bueno, tome Jesús. Y la historia dice la palabra que cuando Jesús tomó eso que le entregó este niño, los discípulos en su mano, ¿sabe qué hizo Jesús? Jesús lo tomó, lo levantó y lo bendijo. ¿Qué necesita hacer Dios? Tomar lo que tú entregues y bendecirlo. Ese 10%, esa siembra, esa ofrenda, Dios la bendice. Y dice que mandó que todo el mundo se sentara. Y dice la palabra de Dios en el texto que leímos al principio, dice la Biblia que ellos, habiendo sentado la multitud, dice que Jesús levantó los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y quedaron saciados. ¿Cómo quedaron? Y sabe algo, añade el texto y dice, y recogieron lo que sobró. Hasta sobró. Comieron esa multitud de personas. Yo quiero orar en esta mañana por milagros. Pero quiero orar para que nuestra mentalidad cambie. Para que le creamos al Señor en medio de la escasez. Para que le creamos a Dios en medio de la impotencia. Cuando yo termino, Dios empieza. Cuando yo digo no puedo más, es el momento de Él levantarse. Y quizás hay personas que hoy pueden decir, pastor, yo ya no puedo más. Y yo creo que desde el cielo hay una voz que dice, a este punto te quería ver, porque a partir de este momento yo me levanto en tu vida. A partir de este momento yo obro, yo voy a ser protagonista, yo quiero obrar. Fue indudable que el que le dio de comer a esta multitud no fueron los discípulos, fue Jesucristo. Yo me imagino al niño gritando, diciendo, Jesús me usó, Jesús me usó. Dios quiere obrar, pero Dios obra a través de lo que pensamos y ponemos en sus manos. Séle fiel a Dios. Dice la palabra, pruébenme, inténtenlo, a ver si yo no abro las ventanas de los cielos. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.